Voy a presentar inicialmente a la doctora Patricia Vargas, que es doctora en Derecho, graduada inicialmente de la licenciatura en la Universidad de Costa Rica, también máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica y obtuvo este doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y actualmente ejerce como jueza de apelación de sentencia. Entonces la doctora Patricia Vargas ha estudiado muchísimo la figura de extinción de dominio y por lo tanto le damos la bienvenida y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Para mí es un privilegio compartir esta mesa con ustedes y también poder conversar con todos quienes asisten a esta actividad sobre un tema que ciertamente ha generado alguna polémica, como es el de la extinción de dominio. Está claro, y creo que todos lo tienen presente, que actuar contra los grupos que actúan de forma organizada, para actuar contra la delincuencia organizada, pues las penas de prisión hoy por hoy resultan insuficientes. Se ha entendido que acabar con las ganancias de estos grupos que operan como verdaderas empresas pues tiene una lógica adicional, porque permite desincentivar su existencia. Todos los instrumentos internacionales de Naciones Unidas se plantean justamente con esa orientación, hacen varias propuestas de derecho penal sustantivo, derecho penal especial y procesal, revitalizan o piden a los estados que revitalicen figuras como el comiso, pero también que se planteen la posibilidad, y en esto hay que decirlo claramente, es que se planteen una posibilidad, cuál sería la de invertir la carga de la prueba tratándose del origen lícito de los bienes. Lógicamente, y todos los instrumentos internacionales lo subrayan, en la medida en que esto sea compatible con sus propios ordenamientos jurídicos. La pregunta entonces que habría que formularse en primer término es si Costa Rica podría decantarse por esa línea, que supone justamente la inversión de la carga de la prueba. Antes de referirme directamente al proyecto de ley que aquí nos convoca, yo querría que llegásemos a un consenso sobre ciertos conceptos que se plantean de forma reiterada en el proyecto. Es necesario. En realidad no es nuevo que el Estado pretenda retirar o despojar a un autor o un partícipe de un delito determinados bienes. ¿Cuáles bienes? Primero que todo, los instrumentos con los que se comete el delito. Piensen ustedes en el arma con que se comete un homicidio. Igualmente, los efectos del delito, que son bienes que se manipulan o producen desde la propia conducta criminal, el billete falsificado, el documento falsificado, y lógicamente el tema de las ganancias, que en realidad ese es el principal tratándose de la criminalidad organizada, que son los beneficios que genera el delito. El bolso que se hurta a una persona, que se le roba, el dinero que se obtiene tras la venta de la droga o como producto de una estafa. El fundamento y el fin que el Estado persigue en cada uno de estos casos es distinto y hay que tenerlo también muy presente. Resulta que, tratándose de los instrumentos y los efectos del delito, lo que se trata, lo que se busca es justamente neutralizar el peligro que se asocia a determinados bienes y evitar que en lo sucesivo se usen para cometer nuevos delitos. Por ejemplo, volvemos al arma de fuego que les mencionaba, con que se da muerte a alguien, evitar que esa arma de fuego sea utilizada en un nuevo hecho criminal. Tratándose de las ganancias, la lógica es otra completamente. El tema no es la peligrosidad, sino que lo que se busca es acabar con un lucro injusto. Se entiende que el Estado no puede tolerar, y con buen tino lo hace, ninguna situación patrimonial ilícita. Queda muy claro que, tratándose de las ganancias, no se puede invocar un derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque el delito no es una manera de adquirirla. También, y ya lo decía, con las ganancias el tema de la peligrosidad no es lo relevante. El dinero no es peligroso intrínsecamente. Un bien inmueble que se obtiene a raíz de una estafa no es peligroso intrínsecamente. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque resulta que si los instrumentos y los efectos del delito dejan de existir, si no pueden volver a ser empleados en la comisión de un hecho criminal
o no son peligrosos en sí mismos. Les cito un ejemplo con el que lidiamos día a día: un vehículo con el que se cometen unas lesiones culposas o un homicidio culposo. En ese caso en específico, la razón por la cual el Estado se apropia de esos bienes no tiene nada que ver con la peligrosidad del bien, sino que se asocia con otra razón. ¿Cuál? Sancionar al titular de ese bien por haberlo usado o haber permitido que el bien se usase en la comisión de un hecho delictivo. Que no tiene nada de malo reconocerlo así, el Estado puede hacerlo, pero hay que reconocer que es una sanción y hay que reconocer que hay garantías y derechos que se asocian a la imposición de penas y sanciones, porque así lo define la normativa internacional y nuestra propia constitución política. Con las ganancias, lógicamente la situación es otra. Les repito, lo que se busca es acabar con un enriquecimiento injusto. Es una figura que al menos en principio no tiene ningún matiz sancionatorio. El problema es cuando se crean proyectos de ley, que por supuesto que no de manera intencionada, pero que sí terminan haciéndolo, asignan a figuras que no deberían tener rasgos sancionatorios dichos rasgos, ignorando simultáneamente derechos y garantías. En cuanto al proyecto de ley, es el 20.868, por lo menos en su última versión, que es la más reciente. Primero, que quede claro que no podemos hablar de extinción de dominio como si fuese una sola y fuese la misma en todos los países. No funciona así. La extinción de dominio hay que analizarla en función de un determinado marco normativo. Es decir, nuestra extinción de dominio sería la que se plantea en el proyecto y no la que se plantea en relación con otros ordenamientos jurídicos. En nuestro proyecto, en el que está en la corriente legislativa, se habla de la extinción como una acción que busca declarar la titularidad a favor del Estado sin compensación alguna y en esto quiero que quede muy claro, el proyecto plantea dos grandes hipótesis, dos grandes supuestos donde cabe la extinción. En un primer supuesto hablamos de bienes o derechos producto de o destinados a actividades ilícitas. Es decir, hablamos de instrumentos, efectos y ganancias del delito, en los términos que ya explicaba. Y en un segundo supuesto, hablamos de bienes adquiridos sin causa lícita aparente. Son dos mundos independientes. Vamos a planteárnoslo justamente de esa manera. ¿Qué pasa con el primer supuesto? Les decía, ganancias, efectos e instrumentos relacionados con actividades ilícitas. Existe en el proyecto un gravísimo defecto. ¿Cuál es? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué va a entender el ciudadano costarricense por actividad ilícita? Resulta que en el artículo 3 del proyecto se dice que es una actividad contraria al ordenamiento jurídico, independiente de la responsabilidad penal. Esa es la razón de ser de la extinción de dominio, justamente separarla de lo penal, aun cuando no se haya dictado sentencia en lo penal, relacionada con, y plantea una serie de hechos criminales que serían de interés para el proyecto. Hablamos de infracciones de la ley 8204, materia de narcotráfico, legitimación de capitales, terrorismo. También conductas relacionadas con legitimación de capitales, corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, conductas relacionadas con el contrabando, conductas relacionadas con actividades de tráfico ilícito de armas y explosivos, lo mismo, conductas vinculadas con terrorismo, trata de personas, explotación sexual y estos delitos que allí se enlistan. Finalmente, conductas que reúnan las características de la delincuencia organizada al margen de que hayan sido declaradas como tales. Muy bien, el proyecto nos dice que la extinción procede con independencia del proceso penal, con independencia de que se declare la responsabilidad del titular de los bienes y la existencia misma del delito. Lo que el proyecto no nos dice es qué se tiene que demostrar en la vía de extinción de dominio para poder hablar de actividades ilícitas. Es decir, está claro que no tiene que ser un delito, porque la iniciativa va justamente a marcar una separación entre la extinción de dominio y lo penal. Pero entonces, ¿qué es? ¿Hablamos de un hecho típico? ¿Hablamos de un hecho típico y antijurídico? ¿O será que nos basta con una sospecha policial? La sospecha de un vecino, de un amigo. No lo dice, se desconoce. El presupuesto de la extinción de dominio no está definido en ninguna parte del proyecto, por lo menos en esta primera hipótesis. No sabemos siquiera si bastará con una sospecha débil, que incluso
sea suficiente para entender que aquella persona no se le puede acusar en lo penal, pero sí para aplicarle la extinción de dominio. Para terminar de agravar la situación, vean ustedes cómo en muchos casos no se plantea solo la conducta delictiva, sino conductas relacionadas con un delito, lo que supone todavía una mayor distancia entre los bienes y el delito originario, desconociéndose también a qué se refiere ese vínculo en términos de prueba. También hay que tener presente que este proyecto subraya desde su inicio que esto no tiene nada que ver con lo sancionatorio y con lo punitivo, que son medidas que se adoptan contra el patrimonio, no contra las personas. Allí radica la riqueza justamente de la figura. Y yo me voy a dar a la tarea de mostrarles a ustedes por qué este proyecto sí tiene rasgos sancionatorios. De allí que, por más que se insista en denominarlo de otra manera y colocarlo en otra vía, necesariamente desconocer derechos y garantías sigue siendo un tema problemático desde la óptica constitucional. Para eso voy a mencionarles algunas causales de la extinción de dominio, no todas porque el tiempo no me lo permite, y que permiten hacer este ejercicio. Los incisos 1 y 2 contemplan la extinción de dominio sobre productos e instrumentos del delito. El concepto de productos engloba lo que ya les mencioné yo a ustedes, eran efectos y ganancias, y los instrumentos. Resulta que, además de que en este proyecto sigue sin entenderse a qué se refiere el término actividades ilícitas, les digo, no sabemos si es un injusto, un hecho típico, una sospecha, se desconoce, tenemos que no se considera bajo ninguna circunstancia la peligrosidad de los instrumentos y de los efectos. Con lo cual, reitero, necesariamente se estaría aplicando la extinción de dominio con un carácter sancionatorio. Si la peligrosidad es irrelevante, porque para el proyecto es irrelevante, la única razón para que a una persona se le quiten sus bienes es la de sancionarlo por haber permitido su uso o haberlos usado en la comisión de un hecho criminal, o incluso porque se hubiese permitido se manipulasen desde el propio delito. A tal extremo llega esta medida que incluso es posible disponer la extinción de dominio sobre bienes de uso común, que no son importantes, que son fácilmente reemplazables, una tijera, un cuchillo, una báscula pequeña, simplemente porque fueron instrumentos o efectos del delito. Otro tema aquí importante, disculpen, es el del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa con las ganancias, que ya les decía yo a ustedes en relación con las ganancias del delito, nadie puede invocar un derecho de propiedad. Tratándose de los instrumentos y efectos, la dinámica es otra. Claro que puede existir un derecho de propiedad. Piensen ustedes en quién tiene un vehículo y ese vehículo es utilizado para cometer un hecho culposo. Claro que hay un titular que tiene un derecho de propiedad. Y la respuesta del Estado no puede ser decir, como se plantea en este proyecto, que no existe un derecho de propiedad sobre ninguno de los bienes sujetos a extinción de dominio y que no se reconoce ese derecho. Esto constitucionalmente no es admisible. Los incisos quinto y sexto permiten reafirmar lo que les planteo en cuanto al carácter sancionatorio de la medida, y yo diría incluso confiscatorio, lo que está también proscrito desde la Constitución política. Resulta que aquí lo que se extingue, los bienes cuyo dominio se extingue, no son bienes ilícitos, no. El proyecto prevé la extinción de dominio sobre bienes lícitos, legítimos, que han sido usados para ocultar bienes ilícitos o que se han mezclado con bienes ilícitos. ¿Cuál es la razón de esta decisión? Evidentemente que es castigar al titular de un patrimonio legítimo que consintió que ese patrimonio fuese usado de esta manera. Les repito, que se mezclase con ilícito o que se usase para ocultar patrimonio ilícito. Incluso es una decisión del proyecto que hasta desconoce lo que plantea la normativa internacional en caso de mezcla de bienes lícitos e ilícitos, porque todos los instrumentos internacionales, la Convención de Mérida, de Palermo, la de Viena, todos los que plantean estos temas, se refieren a estas mezclas sugiriéndole a los estados que dispongan la
extinción, no la extinción, usa otra palabra más amplia porque cada estado definirá cómo puede impulsar estas iniciativas. Dice, la incautación de los bienes ilícitos hasta por su valor estimado, es decir, nunca, jamás, la incautación de un patrimonio lícito sobre el que existe un claro derecho de propiedad por parte de un titular. Muy bien, yo entendería que todos estos defectos, que en realidad el principal es el tema de la imprecisión sobre qué vamos a entender por actividad ilícita en vía de extinción de dominio, no en la penal, porque en la penal lo tenemos muy claro, tienen que ver con la verdadera razón de ser de esta figura. Y es, les decía yo, la segunda hipótesis que se prevé en el artículo 2. Ya no bienes relacionados con actividades ilícitas, sino bienes que fueron adquiridos sin causa lícita aparente. Esta es la verdadera razón de ser de la extinción de dominio. ¿Qué entendemos como tal, como causa, como ausencia de una causa lícita aparente? El artículo 7 del proyecto nos da la definición, no hay que hacer mayor esfuerzo. Hacemos referencia a aquel capital sobre el que el titular no tiene una justificación de su origen, sin más. Y el artículo 7 dice con claridad que ese titular deberá, subrayo la palabra deberá, demostrar el origen lícito de su crecimiento patrimonial. Si no lo hace, procede la extinción. Es decir, que cuando nos hablan del derecho del ciudadano en cuanto a demostrar el origen lícito de su patrimonio, no hay tal, no es un derecho, es una carga, porque si no procede a ello, simple y sencillamente se extingue el patrimonio a través de una norma que contempla una clara inversión en la carga de la prueba. Esta causal, vamos a ver, este supuesto segundo se articula a través de la causal prevista en el artículo 21, séptimo, donde se dice que la extinción procede sobre bienes que constituyan un incremento de capital sin causa lícita aparente, cuando existan pruebas, dice el proyecto actualmente, que a criterio del juez determinen que no se tiene una justificación sobre la licitud del crecimiento patrimonial. Es decir, se acude a una fórmula circular, además bastante confusa, que habla en relación o alude al tema de la prueba. Pero señores y señoras, no es prueba en relación con el origen lícito o ilícito de los bienes, no. Es prueba en relación con la existencia o no de una justificación, que desde que es patrimonio injustificado, evidentemente que no existe. De esta manera, una iniciativa que debió arrancar para combatir las ganancias del crimen organizado, porque en eso estamos todos de acuerdo, se convierte en una herramienta utilizada para incautar patrimonios sin causa, cuya causa, no se logra explicar. Ya no nos interesa entonces ni la actividad criminal, ni la delincuencia organizada, ni nada por el estilo. Esto se va a dirigir contra todos los ciudadanos que tengan un patrimonio y no logren justificar su origen. ¿Cuáles son los cuestionamientos que se pueden plantear en relación con esta figura? Evidentemente que por más que exista un esfuerzo por llamarle de otra manera y colocarle en otra vía, ¿cómo es que dice el dicho? Que se hace cuau y es amarillo y tiene pico, sigue siendo pato, ¿verdad? Por más que le llamemos de otra manera. Un poco esto. Es decir, podemos pretender negar el carácter sancionatorio de la figura, pero los rasgos están. Entonces, si ignoramos el tema de los derechos y garantías, claro que vulneramos la Constitución y los instrumentos internacionales. Partiendo de esa lógica, es que entenderíamos que es una medida que viola la presunción de inocencia, porque claramente invierte la carga de la prueba y en materia punitiva esto está más que vedado. Viola el indubio pro reo porque de alguna manera se flexibiliza todo lo que tiene que ver con la demostración del hecho criminal. Viola el principio de guardar silencio, porque si la persona no justifica su patrimonio, simplemente lo pierde. E incluso puede quedar en la tesitura de tener que confesar delitos distintos a los que prevé el proyecto, con miras a salvar su patrimonio. Vean ustedes la ironía. Más grave todavía, el artículo 7 excluye de la aplicación de esta jurisdicción, la excluiría, la materia tributaria. Vamos a ver, ¿acaso es que hablando de actividades criminales podemos decir que existen riquezas mejor habidas que otras? No puede ser.
Y resulta que allí, en el artículo 7, se plantea toda una explicación de por qué la materia tributaria no va a estar sometida a extinción de dominio. Evidentemente que esto es inaceptable desde la perspectiva que nos impone el principio de igualdad. Es inadmisible una explicación de este tipo. Y la más grave de todas, entendería yo, sobre todo en nuestra coyuntura, la que está viviendo este país, es que crea una figura, un aparato burocrático, señores y señoras, de miles de millones de colones en un momento de crisis. Un aparato que es innecesario. ¿Por qué? Porque desde el año 2009 ustedes tienen... ya no lo logré. Es que me suena la campana. Eso es lo que me preocupa. Ya no lo logré. Bueno, no, dejémoslo así, si no voy a atrasar a los compañeros, no pasa nada. En fin, quería enseñárselos. Desde el año 2009 está en vigencia la Ley contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 20 contempla nada más y nada menos que la segunda hipótesis que yo les referí contiene el artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio. Es decir, el supuesto de la incautación por parte del Estado de todos los capitales que no tengan una causa lícita aparente, a través de un procedimiento absolutamente expedito, que no le supone rigores al Ministerio Público, porque hay una inversión en la carga de la prueba. Y tenemos que, en relación con esta norma, pues yo me di a la tarea de averiguar qué pasa, porque mucho se ha dicho que no tenemos normativa, que hace falta normativa para luchar contra las ganancias de la criminalidad y demás. Bueno, hace 2 años que empecé un poco a trabajar este proyecto, hice la consulta en el Ministerio Público y resulta que solamente 2 sentencias había en la vía contencioso administrativa sobre el tema. Consulté en la Fiscalía, ¿por qué? ¿Por qué tan pocos casos? Y en aquel momento la respuesta fue que el Ministerio Público decidía no usarla mucho. Entendía yo que para reservarla para casos quizá donde estuviésemos hablando de cantidades importantes en términos patrimoniales, ¿verdad? Con miras a lo que se recuperó. Hubo un cambio desde entonces, todos lo sabemos, la dirección del Ministerio Público ha cambiado, no tengo claro cuáles son las políticas hoy en día en esta materia, pero sí les puedo decir que la semana pasada yo llamé y se me informó que en el Juzgado Contencioso Administrativo hay 11 causas por capitales emergentes, 11. Entonces, las conclusiones que yo podría extraer es que la gente que pueda denunciar en esa vía no está haciendo su trabajo desde el año 2009. ¿Es así? O que lo han estado haciendo y resulta que son muy pocos los casos de capitales emergentes, que lo dudo, me parece que 11 es una suma, es una nada. Pero en cualquier supuesto, crear toda una jurisdicción por 11 casos es una barbaridad. Lapidar miles de millones de los costarricenses de esa manera, cuando existe la norma, existe la herramienta jurídica, existe una vía para tramitar esa herramienta que es la contencioso administrativa, y ni una ni la otra, ni la norma ni la jurisdicción se han evidenciado o perfilado como insuficientes para dar respuesta a un tema, incluso una vía que ha sido avalada por la propia Sala Constitucional, porque ya la Sala lo conoció. Con esto voy a cerrar simplemente diciéndoles qué hacer, porque no me gusta solo criticar y no decir, por lo menos desde mi óptica, qué entendería yo puede ser el camino. Yo creo que hay que hacer apuestas como las que han hecho otros países que son referentes en materia jurídica, el caso de España, el caso de Italia, el caso de Alemania. Todos han combatido este tipo de fenómenos desde la óptica de lo penal. Ustedes se pueden decantar por separarlo de lo penal o por mantenerlo en lo penal. ¿Cómo? Revitalizando el comiso, introduciendo figuras que claramente no existen en nuestra legislación y hay que introducir, que permitan un combate contra estos fenómenos, pero siempre sin desvincularlo de lo penal. Entender que lo penal y lo procesal es una herramienta al servicio de las persecuciones en esta materia, no un obstáculo para esas persecuciones. Y para quienes no entiendan este tema así, pues simple y sencillamente aplicar el artículo 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada sin gastar un colón más de los costarricenses. Eso sería. Muchas gracias.